Yo soy un hombre de palabra, Chiche. Como soy del interior, digo... Aquí tiene que ver que los porteños no somos de palabra. No. Tiene que ver el contexto. Si ya te empezás a poner los porteños... No. Estamos bien con los porteños. No, a ver. Yo he dicho desde el inicio, hace casi un año y medio, que iba a ser candidato a presidente o precandidato dentro de las PASOs. Sí. Y bueno, el 20 de junio se van a consolidar los candidatos de nuestra fuerza política. Y yo voy a ser precandidato a presidente dentro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No voy a ser candidato a gobernador, lo he dicho una y mil veces. Sobran los candidatos a gobernador. Sí, hay muchos, hace un rato estuvieron dos acá, justamente. Pero digo, a ver, la presidencial puede tener el impacto de que hoy puede no ser y dentro de unos años sí. ¿Estás preparado para el no o no? Por supuesto que estoy preparado para el no y estoy preparado para... Yo creo que ya cumplí una etapa, hace muchos años que milito en política, hace más de 30 años. Sí. He tenido lugares de enorme responsabilidad y creo que cumplí una etapa, así que o soy presidente o en realidad ser un simple militante. No quiero asumir más responsabilidades públicas porque creo que es un peso enorme. ¿Y te vas a tu casa? Sí, puedo ser militante desde el llano, no necesariamente uno tiene que tener cargos. Para ser presidente en la Argentina, obviamente, como todo mundo sabe, hay que tener equipos, hay que estar, tenés que estar preparado por eso. Yo supongo que cuando te lanzaste a esto, digamos, ¿los equipos van a ser los equipos de continuidad o vas a poner gente nueva? No, a ver... Porque como estás dentro de un espacio que ya gobierna, se supone que, no sé si Scioli, que es lo que tenía preguntado, no te voy a pedir a vos que le contesté por Scioli, pero digo, ¿trabajás con equipos que ya son equipos de alternativa o van a ser los mismos? Lo más difícil que afronta seguramente un presidente, aparte de las decisiones que toma a diario, ¿no? Y sobre todo la impronta que le ha dado una gestión como la de Cristina desde lo político, creo que es lo más destacable y el hecho tal vez más importante que ha ocurrido en los últimos años, que ha decidido que la política sea independiente, sea autónoma del poder constituido, tanto económico como mediático. Este es el primer gran componente que para mí tiene que tener un presidente. ¿Vamos a votar un presidente independiente? ¿Estamos dispuestos a sostener un presidente independiente que lo elija la gente y no que en realidad lo elijan los medios de comunicación, los encuestadores? Primer gran discusión. Sí. Después el gran desafío es qué cantidad de gente está comprometida. ¿Vos creés que los otros candidatos son de alguna manera a dedo de factores de poder? Sí, no tengo ninguna duda. Que el único candidato genuino que viene a la política sos vos. No, pareciera demasiado soberbio eso. Ah, bueno, pero digo, si uno analiza, diríamos, el tratamiento que se le dan los medios, cómo se los promociona, me parece que está claro que en realidad... digamos, el poder constituido en la Argentina prefiere a un hombre como Macri, que aparte está en las antípodas de nuestro pensamiento. Si yo no lo respeto, como respeto al resto de los candidatos, pero digo, está en las antípodas de lo que nosotros pensamos en relación a la centralidad de la política, al rol del Estado, a los derechos adquiridos durante los últimos años. Scioli pareciera ser que en realidad, y yo no lo digo con el ánimo de ser irrespetuoso sobre Scioli, pero me parece que nosotros tenemos que ser conscientes que se va a definir algo muy importante este año, digamos, que va a ser nada más y nada menos quién va a ser el presidente de la nación, y tenemos que decir las cosas que pensamos y las que creemos, aún a riesgo de equivocarnos. Yo me equivoco todos los días seguramente, pero digo, yo tengo una formación absolutamente diferente de la del gobernador. Tengo un... ¿En qué? No te pido que me digas cuál es la diferenciación que tenés específicamente, pero digo, a ver, ¿qué cosas tenés vos diferente para ofrecer? Yo que sos más frontal, no depende de los medios. Primero, yo soy un militante, que no es una cuestión menor. Digamos, yo abrazo la política desde muy chico, de los 17 años, creo que la política es la herramienta para llevar adelante los procesos de transformación que necesitan países como los nuestros. Soy absolutamente independiente, a mí no me condiciona absolutamente nada, de hecho lo he podido demostrar con la gestión. No existe una gestión inocua. Cuando se dice, bueno, pero Randazzo es buen gestionador, porque hizo los documentos, hizo los pasaportes, ahora sacó los trenes. Cada una de esas decisiones significó una pelea política. Sí. Cada una de ellas. La de los documentos es una pelea con Siemens. Lo hemos hablado mil de oportunidades. 1.260 millones de dólares del contrato de Siemens. Lo hicimos con 18.600.000 dólares. La pelea para que un tipo tenga un pasaporte hoy en 30 minutos fue una pelea con la corporación policial. Si no hubiera sido imposible, porque había que ser amigo de un policía para sacar el pasaporte, ¿sí o no? Digo, cosas que son ciertas. A ver, instrumentar el SUBE fue una pelea con los gremios de transporte. ¿Por qué? Porque en realidad tenían declarado cantidad de pasajeros transportados muy por debajo con los que realmente transportaban. Esto era una diferencia casi de 140 millones de pesos por mes. Llevar adelante el proceso de puesta en valor del sistema ferroviario significó una pelea con Maturano, gremio de la fraternidad, sin ningún sentido, porque a ver, yo digo, si hay algo que en realidad, digamos, debería sentirse orgulloso de un dirigente ferroviario, es que este es el proceso de recuperación ferroviaria más importante de los últimos 60 años. ¿Y que ellos te ponían la prueba? Totalmente.
Absolutamente. Por cambio A de ver, por trenes. ejemplo, Chiche, los accidentes, que hace pocos días, por ejemplo, fue condenado en juicio oral a Sí. 4 años y 3 meses el maquinista. conductor, el motorman del episodio de Castelargo. Nosotros dijimos en el primer momento, en realidad había una irresponsabilidad importante. Bueno, pusimos las cámaras, paro general. Los exámenes psicofísicos los hacían en clínicas que estaban asociados a los sindicatos. ¿Quién dice esto? No lo dice nadie. ¿Esto qué hicimos? Lo llamamos al IMAN, que es eso, el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. Lo hace el Estado. Estas son peleas todos los días, no se puede tener 1 millón de amigos. Entonces yo tengo diferencia enorme con Scioli, enorme. Pero bueno, eso no quiere decir que me asista a mí la razón, finalmente eso lo va a decidir la pero gente. ha tenido el apoyo presidencial, se Sí. supone, porque digo, nadie empieza una batalla si no sabe que tiene un plafón para poder hacerlo. Sí. Bueno, no te estás peleando con cualquiera, estás peleando con poderes, con fuerzas, digamos, de presión importante. Sí. Tenés que tener apoyo político. Si no Lo tenés- siento, yo siento que tengo el apoyo político de la Está bien, presidencia. por eso te digo. Eso quería preguntar, justamente. El 23 de abril, la presidenta le dijo a la televisión rusa: no tengo favoritos para las elecciones, favoritos tienen los reyes. Sí. ¿Eso te molestó, No. digamos, de alguna manera, digamos, que ella va a ser aparentemente equidistante entre los candidatos? Para nada, no, ¿cómo me va a molestar? Al contrario, digamos, yo tengo mis ideas, creo que represento mucho mejor la continuidad de este proceso político que el gobernador de Buenos Aires. Estamos en la antípoda de la visión que tiene Macri, bueno, y finalmente la que va a decidir la situación, digamos, de cada uno ¿Puede de haber los... tanta diferencia, Florencio, en un mismo espacio político entre un candidato y otro? Sí, a mí me parece que son sanas las diferencias. Pero digo, Y tanta sí, el diferencia. peronismo supo tener diferencias importantes, ideológicas profundas en los últimos años. Sí. Y a mí me parece que no podemos volver a cometer los mismos errores que se cometieron, por ejemplo, en lo que fue la década de los 90, que se hizo en nombre del peronismo también, y los peronistas tenemos que hacernos cargo de eso. El tema es no volver a repetir esos errores, pero sí hay diferencias importantes, Chiche, y sobre todo en una fuerza política que en realidad... digamos, traspasa la frontera del peronismo. Es decir, el kirchnerismo es más que el peronismo. Yo hablo como peronista, ¿no? Digo, hay muchos que se sienten kirchneristas y no son peronistas. Ahora, yo digo, no se puede ser peronista sin sentirse kirchnerista, porque este es el gobierno más peronista de los últimos 50 años, con sus aciertos, con sus errores, con sus tensiones, con una presidenta que tiene la decisión política de transformar la Argentina, que deja un legado muy fuerte para los hombres que venimos de la política. Acá no gobiernan los medios, no gobiernan los grupos económicos, gobierna un presidente que es representante del poder popular. De eso se trata. ¿Parece obvio? No fue obvio esto. No, no es obvio nada, ninguna candidatura obviamente tiene obviedad, y más uno sabe que los factores de poder existen. El tema es, digamos, cómo uno está capacitado para mantenerse equidistante de eso y poder hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque cada persona tiene un proyecto, obviamente. Ahora, es la única garantía de llevar adelante un proceso que incluya a las mayorías si uno es independiente. Si no hay ninguna posibilidad, el resto es todo mentira. Absolutamente mentira, porque uno lo ve, yo tengo una enorme experiencia en la gestión, he sido ministro en la provincia, jefe de gabinete, digamos, ahora llevo casi 8 años en el gobierno nacional. Se hace imposible, porque los condicionamientos en términos generales existen. ¿Pero a qué le Y- llamas independiente vos? ¿Independiente al partido? No, ¿Independiente? y la decisión de un presidente tiene que ser independiente de los factores de poder que condicionan las decisiones de los gobiernos. A ver, vamos claro. Vamos a la historia moderna, democrática, para que se entienda. Alfonsín. Yo como militante del peronismo, muy joven, ¿no? En el año 83, comprendí tardíamente que Alfonsín era un hombre de avanzada. Alfonsín era un hombre que pretendía como presidente representar los intereses de la mayoría de los argentinos, independientemente del poder constituido, que en aquel momento significaba, por ejemplo, los militares, significaba ya el poder económico Pero instalado. hizo avance, en otro- hizo avance, Por eso, Alfonsín. pero Bueno, fue... agarró Se un lo país, reconocieron prendió fuego. tarde, se lo Agarró reconocieron. un país, prendió fuego. Por eso, Alfonsín. pero fíjate vos cómo terminó, Amalia. En realidad termina con un peronismo, digamos, demasiado conservador, demasiado, digamos, mantenedor del statu quo, que en realidad, en vez de bancarlo, termina, no digo siendo golpista, pero dejándolo librado a su suerte. Absolutamente un error. Cuando Alfonsín lo que venía a garantizar era un proceso de consolidación de la democracia. Yo hace poco tiempo se lo pregunté a un dirigente radical importante, digo, ¿por qué no dio más la pelea? Porque acá, flaco, había que garantizar el proceso democrático, que era el objetivo a preservar del doctor Alfonsín. Menem, Sí. en nombre del peronismo, Menem irrumpe en la política. Yo era militante en aquel momento de lo O que sea, era la línea del de cafierismo. Cafiero. Y la verdad que Menem irrumpe como un caudillo que viene del interior a reparar injusticia, a hacer una sociedad más igualitaria, y termina llevándonos al infierno. Al contrario. De la mano de los factores de poder, que en realidad condicionaron absolutamente toda su gestión, en un contexto donde las políticas neoliberales parecían indiscutibles, pero me parece que se llevó al extremo. Y después viene de la Rúa. Es la prueba más clara de cuando el poder económico pone un candidato, lo impulsan, lo protegen, le dan medios, termina como termina la Argentina.
En que casi lo un votamos proceso de nosotros, desintegración. ojo. Lo votamos los argentinos. Por eso no digo, nos pero, subieron por eso, pero hay que tener claro esto, que la irrupción de Kirchner en el año 2003, en un contexto muy complejo, con el 22% de los votos, en aquella frase que dice, vengo a gobernar en nombre de las mayorías, no pienso dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, era eso, era gobernar en nombre del pueblo, cosa que no había ocurrido en Argentina. Cristina profundiza eso. Cristina es la presidenta más transformadora que tuvo la Argentina, lejos, pero lejos. ¿Por qué? Tal vez porque es mujer y tal vez porque llega de una forma diferente a la que llega el común de los presidentes, Florencio, sin ningún tipo de condicionamiento. Que todo presidente o candidato que va a llegar tiene que tener una agenda de prioridades, ¿sí? ¿Me puedes señalar las tuyas más allá de los logros que vos representás del Poder Ejecutivo? Me querés dejar sin trabajo, Chicho, te falta quiero dejar tiempo sin por trabajo. eso. Primero vamos a consolidar la candidatura en junio. Está bien, pero Y digo, después yo soy parte de un antes gobierno. de votarte en los pasos tienen que saber... Chiche, la gente. agenda común, todo el mundo sabe cuáles son los problemas hoy de la gente, es sostener el Pero empleo, sabés que hay es problemas, mejorar la hay seguridad, problemas, hay es temas bajar que no pendientes. tengamos niveles de crecimiento de precios tan importantes como los que tenemos. La sabemos a la agenda. El tema es cómo se resuelve esa agenda. Y yo soy muy respetuoso, aparte de todos mis compañeros de gabinete que hoy conforman este gobierno, y yo estoy de acuerdo, digamos, con las políticas que se están llevando adelante en Argentina. ¿Pero dónde pones el acento? ¿En el tema económico, en el tema seguridad, en el tema jurídico, en el tema...? Digo, hay un acento donde va a tener que... Digo, vos recién mencionaste el tema de la carrera precio-salario. Digo, es una carrera complicada. Es complicado. A mí me parece que hay que poner el complicada. acento en el empleo, que ha sido un acierto del gobierno de los últimos años. Diríamos, a ver, a mí me parece que lo más importante es haber recuperado la centralidad de la política. Vuelvo a repetir esto porque me parece fundamental. Y esa centralidad de la política, haberle asignado un rol al Estado importante. Ahí viene una gran diferenciación, por ejemplo, con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que debe haber un Estado muy presente, digamos, que en realidad permita ir resolviendo las desigualdades, generando igualdades de oportunidades. Ahí me parece que el empleo es un tema clave. Como política social, no hay mejor política social que el empleo, y se ha mejorado mucho en Argentina, pero falta todavía. Hay niveles de desempleo todavía que están en tasa del 7%, hay trabajo cercano al 34% en forma irregular. Me parece que ahí hay un punto. El otro punto, sabemos, es la seguridad. Es un planteo complejo que no se resuelve mágicamente, ni con cámaras, ni con marketing. Se resuelve, digamos, primero llevando adelante políticas de inclusión, que es lo que ha hecho este gobierno durante los últimos años. Digamos, los niveles de violencia que se vieron en los últimos años han tenido que ver también con una sociedad como la que se generó en la década de los 90, digamos, donde los padres no tuvieron trabajo, donde las expectativas de futuro eran muy magras. Digo, ahí me parece que tenemos que trabajar acentuando las políticas de inclusión, represtigiando la fuerza policial. No hay que tener miedo, la policía tiene que tener el monopolio de la represión, no hay que tener miedo. Y la justicia tiene que funcionar, cosa que no funciona. Hay una justicia que está absolutamente alejada de la realidad del hombre común. ¿No te parece No que hay funciona. espacio para todavía criticar la época de los 90? Porque me Sí, parece que como hay, muy pero no se antiguo. puede ser ajeno a lo que ocurrió, Chiche. No, pero no digo que en me realidad, parece- digo, me parece que finalmente nosotros lo que tenemos que hacer es resolver digamos, los desafíos que tenemos de cara al futuro, pero sin dejar de mirar al pasado para no volver a cometer los mismos errores. Cuando el Estado se corrió, cuando el Estado termina siendo, está ausente, no es neutral. Digamos, es a favor de los que más tienen, es a favor de los que no necesitan que el Estado regule. Entonces a mí me parece que ahí hay una gran diferenciación y una cosa sumamente importante. La carrera precio-salario es un tema que tenemos que resolver definitivamente los argentinos. La inflación es perversa, nos hace daño. Más allá que este año seguramente vamos a estar por debajo de los dígitos, los cálculos que hacemos desde el gobierno, y ahí me parece que también... A ver, yo siempre digo esto y se enojan los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales en la Argentina, no todos, pero gran parte, son parte del problema que tiene la Argentina. Es decir, en la negociación salarial Ninguno de los piden factores suma de de... poder, cuando vos tenés una sociedad en crisis, ninguno de los factores de poder es ajeno. Bueno, por eso. Tenemos lo que tenemos. Pero hay que porque, decirlo bueno, esto, Chiche, porque si no, no se van a resolver los problemas que no se asumen como tales. No se resuelven. Entonces a mí me parece que ahí, en esta discusión de paritarias, por ejemplo, necesitamos empresarios y dirigentes sindicales que sean razonables. Digamos, sostener el empleo y paulatinamente ir recuperando el poder adquisitivo del salario. Porque en realidad una de las políticas económicas creo que mayor éxito ha tenido en los últimos años ha sido la generación de un mercado interno, que necesita mayor inversión y sí necesita mayor inversión. Ahora, vos fíjate vos cuando vos decís, bueno, la década de los 90, no es que entra en la década de los 90, ahora el problema finalmente de No, presión... que la gente ya no quiere que... No, pero es interesante, para atrás, ¿por qué existe presión de precio en algunos sectores? Porque en realidad existió un proceso de concentración de la economía en los 90, de sectores muy importantes, que en realidad hoy, digamos, tienen el monopolio oligopólico del mercado. Entonces generan precios, aumentan los precios. Como no hay posibilidad de mejorar la oferta, que es lo que deberíamos hacer y hay que hacer, llevar política de promoción de parte de los gobiernos, tenemos dificultades. No es ajeno a eso.